Expresión, para los que no son del Instituto de Historia, la revista Raíces de Expresión es una revista que nace desde la iniciativa de los propios estudiantes de este instituto. Lleva a lo largo de 13 números publicados, así que tenemos una gran trayectoria acá en la universidad. El coloquio este es el quinto porque hace 5 años que comenzamos a realizarlo para poder difundir la convocatoria del próximo año. Por eso este coloquio se llama Violencia en la Historia, porque la convocatoria del próximo número de la revista lleva el mismo nombre. Por eso esperamos que esta sea una jornada muy enriquecedora y los invitamos a que publiquen, a que quieran investigar sobre estos temas, porque este año específicamente quisimos hacer una convocatoria mucho más amplia. Siempre nuestras convocatorias eran con temas muy específicos, por lo que no lográbamos abarcar muchas disciplinas. Por ende, este año, como lo hicimos de esta forma, para que así no solo estudiantes de historia, sino estudiantes de otras carreras puedan ser partícipes del próximo número. Así que esperamos que lo disfruten y que sea muy enriquecedor para ustedes. Buenas tardes. Yo voy a moderar la mesa, que es la única mesa que vamos a tener, así que pongan toda su atención aquí a los profesores y a los compañeros. Los expositores son el profesor Sergio Grés Toso, licenciado en Historia y magíster en Historia por la Universidad de París en Francia y obtuvo el doctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Se incorporó al departamento de la Universidad de Chile en 2004 y su área de interés principal es la historia de los movimientos populares en Chile, buscando integrar tanto lo social como lo político en una perspectiva que considera también las dimensiones económicas, ideológicas y culturales. Nuestros compañeros, nuestro joven José Miralles y Matías Johnson son compañeros de quinto año de acá de la carrera, y José Miralles va a presentar, su temática se llama Ajusticiamiento, noción y violencia delincuencial en las ejecuciones de la vanguardia organizada del pueblo entre los años 1969 y 1971. Y Matías Johnson, que también es compañero nuestro, estudiante de las dos mallas, va a presentar el trabajo de Memoria, Olvido y Democracia, consolidación de la memoria transicional y marginalización de los proyectos políticos populares durante la transición a la democracia. Y finalmente, pero no menos importante, el profesor Claudio Llanos, que es profesor aquí del instituto, quien es licenciado en Historia y profesor de Historia también y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y doctor en Historia de la Universidad de Barcelona. Sus estudios se centran en los procesos sociales, políticos y económicos del siglo XX, especialmente las relaciones entre Estado y sociedad. Y además es editor de la revista 396 del Instituto de Historia, que es otra revista que también está dentro del instituto y que convive con la de estudiantes de Raíces de Expresión. ¿Podemos partir con el profesor Claudio Llanos? Ah, bueno. Sorpresa. Sorpresa. Una violenta presentación. Se lo esperaba, ¿no? No lo esperaba. Sí, las presentaciones son entre 20 y 25 minutos, yo a los 20 les voy a avisar. Sí. A ver, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. También una alegría poder ver al profesor Sergio Grés, ¿no? Que uno se ve solamente a veces en esta vez. Y también ver a estudiantes que participan en esto y también verlo a usted acá. Un poquito el tema que les voy a presentar es un trabajo del cual me hago responsable en gran parte, pero no soy solo el único responsable, porque es un trabajo que comenzamos con un profesor de Historia del Derecho y un psicólogo clínico en un intento, digámoslo así, de resolver algunos problemas que teníamos nosotros con el tema de la violencia desde distintas perspectivas. Y esto comenzó hace un par de años y esto está comenzando recién ver luz, así que hago presentación de un bosquejo, ¿no? De algunos fragmentos de este trabajo, que es un trabajo un poco colectivo y un poco individual, ¿no? Tiene esas dos cosas, porque es el resultado de muchas conversaciones y de muchos correos de ida y vuelta para ir afinando esta idea. Hay dificultades conceptuales en todo trabajo, ¿no? El tema del tiempo, el presente, el pasado, sobre todo cuando la violencia resulta ser un tema. Entonces, a medida que voy desarrollando el texto, quizás voy a ir haciendo algunas precisiones sobre ciertos conceptos de la temporalidad. La verdad es que el tema de la violencia en la historia es un tema que Richard Bessel, en su libro que publicó el año pasado, ¿no? Violencia, una historia de una obsesión contemporánea, plantea que este tema es de reciente estudio en las disciplinas sociales, particularmente en la historia, ¿no? La violencia desde la perspectiva que se está trabajando ahora,
más allá de la narración, ¿no? de la descripción, y que tiene una suerte él lo define como una obsesión por la cantidad de trabajos que han comenzado a surgir, ¿no? Relativo a la violencia. Y en verdad violencia empezamos a encontrar en muchas formas, ¿no? Violencia militar, violencia cultural, violencia de género, violencia animal, violencia medioambiental, violencia, ¿ya? Entonces es un concepto que ha revestido una situación particular y que involucra una serie de fenómenos. Por lo tanto, buscar fenómenos de violencia, o donde exista, comillas, violencia, pareciera ser hoy en día algo, no voy a decir fácil, pero que está presente, ¿no? en la reflexión, ¿no? Desde las violencias clásicas, ¿no? Las más militares, la guerra, ¿no? La violencia contra el cuerpo, ¿no? O la violencia estructural, la violencia simbólica, la violencia del lenguaje, etc. La violencia metodológica, ¿no? Es decir, de construir las cosas, ¿no? Esa cosa que un poco toma Derrida, un poco dicen de Nietzsche, ¿no? de romper las cosas para conocerlas. Y en cierta forma esto ha sido un tema recurrente. Sobre lo mismo, sobre esta idea de violencia, Michael Geyer, historiador alemán que vive en Estados Unidos, señala que la violencia es como la suciedad, ¿no? Es algo que las sociedades no quieren, pero lo obtienen, ¿no? Discursivamente no lo quieren, pero está siempre presente, ¿no? Entonces hay un problema conceptual, y lo que les voy a presentar en cierta forma son algunas consideraciones, notas y 3 premisas, o sea, de discusiones de pensadores sobre la violencia, que quizá puedan ayudarnos a ver la violencia desde la perspectiva historiográfica. No les voy a presentar los casos, aquí los quité porque el texto es muy largo y quité los casos, ¿no? Me quedo más que nada con las notas y ciertas premisas. Michael Geyer, el mismo autor señalaba antes, dice: el objeto de la violencia, incluso en su forma más salvaje, sigue las reglas de la conducta. No hay acto natural en la matanza. En su lugar nos encontramos con una variedad de maneras de matar e incluso más razones para justificarla. Y usando una figura, ¿no? Desde Caín mató a Abel, desde que Caín mató a Abel, la violencia ha sido premeditada y orquestada, y por lo tanto, de una manera básica, es política. Dentro de la violencia, lo que me voy a concentrar principalmente es la violencia de la guerra, las dictaduras, la violencia, el acto de la violencia, ¿no? La violencia explícita, y sobre qué es lo que se ha dicho, ¿no? Sobre ella, para ir entendiendo también cómo, desde otras discusiones, nosotros los que estudiamos la historia, podemos quizá ir tomando ciertas lineamientos para tratar de alejarnos también de la mera descripción de la violencia, que es algo que siempre estamos en el riesgo, ¿no? De caer en la descripción, sobre todo de episodios donde somete a prueba muchas veces la comilla racionalidad. Y dentro de la guerra, y dentro de la experiencia de guerra, o dentro de la experiencia incluso en América Latina de las dictaduras militares, ¿no? Dentro de la historiografía actual uno puede encontrar el discurso sobre la experiencia traumática, una vieja concepción, desde posterior a la Primera Guerra Mundial. Y lo que sabemos es que esta violencia, el primer problema que nos plantea, es que rompe el orden, ¿no? La experiencia traumática de la violencia nos presenta un orden roto, una temporalidad que no reconoce distancias ni relaciones pasado-presente, ¿no? Es una temporalidad alterada, ¿no? Las víctimas de la violencia pueden verse atrapadas por el acontecimiento pasado entre comillas, ¿no? O que puede dar pie a lecturas fundacionales, ¿no? Tanto víctimas como victimarios pueden tomar en la violencia, con esos fenómenos traumáticos, para unos y en cierta forma usados por otros, excusas para dominio o resistencia, o justificaciones para dominio o resistencia, mejor
Reflexionar históricamente el pasado violento no es simple, por lo tanto, ¿no? Hannah Arendt apuntó que la modernidad va revelando una vida en el desierto, y en cierta forma este texto que traje aquí se llama Enfrentar el desierto. Tomé esa idea de Hannah Arendt, vamos a ver si la uso bien. Y el desierto es violento. El desierto es, en la mirada que hace Hannah Arendt, yo sé que aquí alguien de Antofagasta me va a decir lo contrario, pero estamos pensando cómo Hannah Arendt lo consideraba, ¿no? Y el problema de estar en el desierto es acostumbrarnos a él, dice Hannah Arendt, ¿no? Perdernos en el desierto. Es decir, alejarnos de las capacidades humanas de sufrir y resistir. El tema no es escapar del desierto, en este caso no es escapar de la violencia, ¿no? El tema es enfrentarse a ello, ¿no? Disciplinariamente, y bueno, cada quien elige también la otra manera en que se enfrenta. Entonces la mirada histórica podría permitirnos también acercarnos o enfrentarnos al desierto, ¿no? Esto no implica pretender levantar un discurso del nunca más, pues en la historia esto nunca ha sido más que una buena intención, ¿no? un ideal de algunos, ¿no? Y Hannah Arendt apunta, ¿no?, que precisamente porque sufrimos bajo las condiciones del desierto, somos aún humanos, ¿no? El peligro consiste en que nos convirtamos en verdaderos habitantes del desierto y nos sintamos cómodos en él. Entonces un poquito el desierto de Arendt, la violencia en la historia y la idea de enfrentarlo historiográficamente, o cómo la historiografía puede apoyarlo para esta comprensión del pasado o de este aspecto del pasado. Freud, en 1914, en una carta enviada a Van Eden, señalaba que la guerra era la expresión de los impulsos primitivos, salvajes y malignos de la humanidad. Se revelaban las crueldades y las mentiras con que se juzgan a otros y las con que se justifican las acciones propias. Así comenzaba la discusión desde un intelectual en relación a la Primera Guerra. Y en la Primera Guerra comienza también la discusión sobre la experiencia traumática. Se repiten los nunca más, y sobre estos procesos la historia tiene mucha evidencia, ¿no? El nunca más es una cosa que aparece recurrentemente después de actos de violencia, de guerra, de crímenes, de violación a los derechos humanos, etc. Dominique Lacapra, ¿no?, ha apuntado sobre este elemento del trauma y la sociedad, es que puede asumir características fundacionales, ¿no? La violencia puede fundar características de un colectivo, ¿no? Puede fundar características de un colectivo en la derrota como en la victoria. La violencia puede ser mitificada, puede ser ensalzada, ¿no? O la violencia puede ser revelada como un acto de barbarie, dirían otros, ¿no? Y sobre esto Lacapra apunta que existe un compromiso ético del historiador, tomando aquí las ideas de Gabriel Spiegel. Existe un compromiso ético del historiador y de la historiadora, por cierto, de no olvidar el trauma de las sociedades contemporáneas, porque olvidar el trauma y olvidar por lo tanto las alteraciones en la temporalidad involucra un problema ético en la disciplina. Eso habría que resolverlo, ¿no? Son problemas que estamos planteando acá, ¿no? Y que son problemas que se están discutiendo sobre este tema específico. Para Benjamin, la violencia ocupaba un rol específico en cómo se entiende la historia, ¿ya? Pues para Benjamin la historia implicaba que los explotados vivían en permanente estado de sitio, en permanente amenaza, ¿no? Y que la historia de estos sectores se construía sobre el sufrimiento. Mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, sin reconocer el pasado, implicaba para Benjamin sin observar este pasado de violencia, implicaba para Benjamin una
distorsión, incluso de la percepción del tiempo. Al ser un fenómeno social, por lo tanto, la violencia, como la entendemos acá, la violencia, no estoy hablando de todas las categorías de violencia de Galtung, sino que la violencia, el acto de la violencia del Estado, la violencia militar, ¿no? Esa específica, ¿no? Habría que ver si se puede expandir al resto de las formas de violencia, que están siempre creciendo. Al ser un fenómeno social, es un fenómeno traumático, ¿ya? Está en constante relación también con la memoria, ¿ya? La memoria se relaciona con la historia, y particularmente en el caso de la violencia, se relaciona muy problemáticamente, ¿ya? Las relaciones de éxito o derrota, las relaciones con las dictaduras, ¿no? Y así las relaciones entre víctimas y verdugos, cómplices, etc. Muchas veces esta memoria plantea luchas por la memoria, ¿no? Combates por la memoria, que se dan en el plano incluso historiográfico, ¿no? El olvido sobre ciertas víctimas, la manipulación sobre ciertos victimarios. Merrydale, una historiadora inglesa, señala, por ejemplo, que durante mucho tiempo los descendientes de las víctimas de las purgas de Stalin, ¿ya?, vivieron con una permanente vergüenza de sobrevivir en una sociedad que había acusado a estas personas, bien o mal, eso es otra discusión, de traición. Los sobrevivientes experimentaron una larga culpa, ¿no?, una vergüenza, ¿no?, de vivir en esa sociedad y de haber tenido esa relación con su antepasado. Entonces aquí hay un tema que incluso se ha ido desarrollando de distintas formas. Por lo tanto, en la disputa por la memoria, en la disputa por el pasado y particularmente en la disputa por cómo se observa la violencia de unos sobre otros o de unos estados sobre otros estados, entra la discusión ideológica. Es una disputa ideológica porque intenta ordenar el pasado, intenta mantener o justificar ciertos órdenes, ¿no? En esto es importante observar siempre, ¿no?, cómo se discuten las guerras y cómo se plantean las guerras, ¿no?, dentro de los estados y sus discursos. Lo ideológico involucra un campo de conflicto. Un conflicto que hoy, en el plano de la globalización, se plantea cada vez más relacionado con ciertas rupturas sociales, ¿no? La guerra aparece como un gran disociador, no solo de la sociedad, sino también de los individuos. Y eso tiene condiciones bastante inquietantes en relación a lo que es, por ejemplo, la atomización de los movimientos sociales, ¿ya? La dispersión que algunos señalan, presente hoy y que lo han observado algunos sociólogos, ¿ya?, pero que es parte de una discusión. En ese sentido, una cosa que se puede tocar luego, el neoliberalismo vendría a ser un acto de suma violencia, porque desarticula la sociedad en solo individuos que se encuentran en base a sus intereses. Es en cierta forma un régimen de narcisos, ¿no? Y donde hay narcisos hay violencia, hay desprecio por el otro. Pero son consideraciones que podríamos discutir si hay tiempo después. Todo esto es para discutirlo. Esa es la idea. Voy a saltarme parte porque si no termino. Los acontecimientos traumáticos, ¿no?, inauguraron un área de la historia, ¿no?, el estudio, como dije, de la neurosis de posguerra. Sigmund Freud, en su escrito Más allá del principio del placer, de 1920, se preguntaba si la neurosis de guerra, la interpretación de los sueños, etcétera, eran el reflejo de la experiencia traumática de la guerra, y si la sociedad podía estar en una situación de trauma. Aquí se experimenta el borde del problema que se enfrenta en estas discusiones, que es en qué medida la historiografía se puede relacionar con disciplinas que estudian la psiquis. Ese es un problema que, créanme, con este amigo que es psicólogo todavía no lo resolvemos, y con otros historiadores al parecer nunca
difícil de resolver, ¿no? Metodológicamente, incluso a nivel teórico, pero estos son apuntes que esperamos nos ayuden a ir pensando. Lo anterior le llevó a Freud a plantear que la repetición, ¿no? La repetición era una característica de este trauma, ¿no? El retorno de lo reprimido, la insistencia en salir, ¿ya? Esto es un cambio radical, ¿no? Pues manifiesta que en el ser humano existen dos fuerzas, ¿ya? Dos fuerzas según Freud. El problema es si esto se puede llevar a nivel de las sociedades. Los filósofos esto lo llevan a las sociedades más fácil que los historiadores, porque nosotros tenemos ciertas premisas que son a veces distintas a las de algunos de ellos, en términos de que el hombre, la humanidad se enfrentaba a dos caminos que se chocaban, que iban paralelos muchas veces, paralelos y chocaban. La necesidad de vivir y lo que parecía una tendencia a la autodestrucción o la destrucción del otro, ¿no? Sobre esto, evidentemente, la guerra plantea en los intelectuales de la época una mirada pesimista, ¿no? Hay un pesimismo sobre la capacidad humana de la destrucción. Habermas, mucho después, en un texto que se llama Más allá del Estado Nacional, le plantea una interrogante a la historia, ¿no? Le plantea el tema de cómo el historiador debe enfrentar al convidado de piedra, ¿no? Eso lo hemos visto con algunos por ahí. Es decir, cómo enfrenta a ese episodio, a ese momento, que por más que se diga esto pasó, demos vuelta a la página, vuelve, ¿no? Habermas señala que toda sociedad tiene sus convidados de piedra, ¿no? Muchos, y aquí señala muchas observaciones interesantes, muchas veces las sociedades sectores quieren transformar a estos convidados de piedra en accidentes, en desviaciones de la historia de la nación, ¿no? De una nación destinada al progreso y al desarrollo, por lo cual estos accidentes son dejados como excesos, errores, etcétera, sin afrontar el problema que han generado dentro de la sociedad y que ha quedado suspendido, ¿no? Debido a las características traumáticas del mundo, ¿no? De la experiencia. En el caso de América Latina, por cierto, estamos llenos, y en el caso de Chile, estamos llenos, parece, de convidados de piedra, ¿no? Esto es una figura no literaria, ¿no? Pero esta cosa, el tipo aparece, ¿no? Aunque nadie lo quiere invitar, ¿no? Llega y aparece igual. Entonces, estos convidados de piedra aparecen como excesos, como accidentes, y muchas veces también son campo de disputa entre el olvido o la amnesia, ¿no? Silenciar, ¿no? En ese sentido, la lucha por la memoria, que se debiera dar también en el campo de la historiografía, ¿no? Y no solo la memoria de las victorias, sino que también las memorias de los acontecimientos que muchas veces han sido, de los procesos muchas veces han sido borrados. Mira el interesante libro del profesor, ¿no? Gresa aquí, ¿no? ¿No? Ya me quedan 5 minutos. Ya, vamos a tratar de terminar. ¿Ya? Mira, las comerciales se cuentan aquí, ¿ya? Entonces, la lucha por la memoria es en cierta forma una lucha por la vida, ¿no? Por lo que ocurrió, entre comillas, ¿no? Por darle un sentido a las cosas, ¿no? Es decir, no basta con un nunca más, pues sabemos que históricamente la violencia y las tragedias que estas puedan estar relacionadas son testarudas, ¿no? Volverán, quizá de manera más novedosa, quizá de manera más sofisticada o peor. Pero la idea es darle un sentido a estas experiencias, ¿ya? Pues lo que ocurrió involucró decisiones, voluntades, debates y discusiones en el tiempo, ¿ya? Es decir, lo que ocurrió ha involucrado decisiones, no son accidentes, no son meras errores, ¿ya? Cuando se consideran en una etapa mayor. Y voy a ir avanzando para el final. Voy a hacer terminar. Mira, me faltaron las 3 premisas. Hay 3 premisas, que todo este problema, leyendo, hemos observado 3 premisas. La primera es que la violencia involucra una ruptura o cambio histórico. Es la interrupción de lo continuo. Es lo que observó Foucault, ¿ya? Como un terreno donde el investigador, la investigadora, el historiador o la historiadora, ¿ya?
debe ahondar en la ruptura, no solamente en la continuidad. ¿Ya? Esto significa que el aprendizaje de la historia debe considerar críticamente las lecturas transhistóricas que le dan significados